Nueva app. Actualízala y descárgala en App Store o Play Store. TVC va con vos. Realmente el señor Mata Ballesteros fue condenado antes de la guía esta de penológica de los Estados Unidos. Esta es de 1987, si yo no mal recuerdo, él fue por esa vía ilegal de extradición enviado a Estados Unidos. Sí, en abril de 1988. Perdón, entonces sí es así. Y en abril, ya le aplica esta guía. Fue allanada a su casa en Tegucigalpa. Que determina, ya le aplica esta guía, que esta vía está vigente para el establecimiento de las penas desde 1987. Y obviamente, de acuerdo a las afrentas por las que fue encontrado culpable, estamos hablando que las cantidades de droga que le imputan que pudo haber enviado, y más el hecho de que en el momento original sí le imputan un delito relacionado contra la vida de una persona que era camarena. Eso es algo interesante que sucede en los Estados Unidos, que ellos pueden incluso, aún en esta estancia, 20 años, 30, 40 años después, poder revisar la pena. Casi 40 años. Y darse cuenta que hubo alguna situación de error, la pueden corregir y le quitaron ese cargo. Pero obviamente lo que enfrenta ya es algo en lo que puede entrar en el proceso de humanización, decir que por humanidad lo dejan en libertad, pero 12 cadenas perpetuas es una cuestión en la que es bien compleja. ¿Qué va a pasar? Y si solo este retiro de cargo le va a poder permitir retornar a Honduras. Miren, yo sé que ustedes como abogados son muy rigurosos. Eso de andar suponiendo en temas tan sensitivos, yo sé que muchos de ustedes por principios huyen de ello. Pero así, con los cargos que le imputaron y por los cuales condenaron al señor Juan Antonio Hernández, sabiendo ya cuál es su escala de valores cuando se le preguntan ciertas cosas de este juicio o de otros juicios en los que usted no es abogado defensor, ¿por dónde cree que se incline el juez? ¿Por la cadena perpetua o por los 40 años, abogado? Mire, ellos son bien dados. Yo voy a tomar las palabras que dijo en este medio de comunicación en una entrevista el abogado, permítame citarlo, el abogado Barrios, dijo algo muy cerca de lo cierto. Yo creo que por los antecedentes que hacen en Estados Unidos, más una condena de alguien que estuvo vinculado a gobiernos anteriores, puedan dar, y sí soy parte del criterio de él, 60 años a cadena perpetua, en función de que para ellos los mecanismos que se dicen que utilizaron, ya un juez los dijo en una sentencia anterior contra otra persona. Así que... De 60 años a cadena perpetua. Sí, comparto ese criterio del abogado Barrios. Okay. O son 60 años o la cadena perpetua. Por ahí podría decir que es una aproximación de interpretación. Sí, no, correcto, eso lo entendemos. Las reglas que ellos utilizan, hay una condena en la que ellos expresaron que la molestia que les causó la situación en la que supuestamente se dio el delito, que ya es condenado de acuerdo a las leyes de Estados Unidos, y diría que por ese rango es bastante cercano a los criterios de ellos. ¿Y usted qué piensa, abogado Zelaya? Bueno, yo creo que haber sido encontrado responsable de los 4 cargos de delitos federales y la persona que representa, el señor Juan Antonio Hernández, ellos generalmente hacen penas ejemplarizantes, le llaman ellos, a la sociedad y al mundo. Lógicamente, estamos hablando desde el punto de vista procesal y sin ningún apasionamiento ni nada personal con nadie, pero personalmente como profesional de derecho yo creo que la pena que se le va a imponer el día de hoy al señor Juan Antonio Hernández es de una cadena perpetua para que en ningún momento ninguna otra persona en ningún otro país en el mundo, según los hechos que fueron develados y según los criterios que utilizaron los miembros del jurado, lógicamente nosotros no somos jueces,
simplemente estamos haciendo un análisis desde el punto de vista jurídico. Creo yo que la sentencia va a ser una sentencia condenatoria, bueno, perdón, la pena, la sentencia condenatoria Sí, ya fue emitida por una declaración que hizo el jurado, sino que la pena a imponer en este momento sería una cadena perpetua, lo que le va a limitar a él de poder obtener algunos beneficios, porque lo que decía el abogado Julio Ramírez es entre la pena mínima y la pena máxima, en la individualización, en la determinación de la pena. Sin embargo, como los sistemas son diferentes, ellos tienen sentencias y resentencias. Entonces, cuando la pena es, digamos, por decirlo así, de 40 años, él podría tener opción a apelar. Aunque de los casos federales, déjeme decirle que las Cortes Supremas, para poder apelar o pedir una revisión, solamente reciben 100 revisiones al año. Imagínense. O sea, de los casos penales en Estados Unidos, según la legislación y la literatura que hemos estudiado, solamente reciben 100 casos. Estamos hablando de que hay 320 millones de habitantes en Estados Unidos. O sea, coge una cantidad impresionante. Hay 50 estados. Está dividido todo el sistema judicial de forma diferente a la que nosotros estamos acostumbrados, y los jueces son por distrito, cortes de apelaciones, una estructura similar, sin embargo distinta en cuanto a la aplicación de la pena, y es por ello de que si no se le impone una pena de 40 o, como decía el abogado Ramírez, de 60 años, él podía optar a otros beneficios, como cuáles, poder estudiar, poder contribuir a la sociedad estadounidense en alguna actividad que le permita a él presentar una revisión a futuro en alguna reducción, porque en algunos casos se toma el día en Estados Unidos en efectiva prisión de 12 horas, o sea que un día serían 2 días. Sí. Entonces, para poder obtener su libertad de forma más inmediata. Bueno, y una pregunta que tiene así poco de subjetividad, pero que solo se las formulo en función de la experiencia de ustedes como litigantes y de hombres que se mantienen leyendo sobre leyes procesales de muchos países, y no digamos la de Estados Unidos. Usted hablaba de que van a emitir una sentencia ejemplarizante. ¿Cuánto influye en el sentimiento del juez, basados en esos esquemas para fijar una pena, el hecho que el señor Juan Antonio Hernández sea el hermano del presidente de un país y en el que se mencionó mucho su nombre? Porque en este juicio de Tony Hernández, los testigos que fueron llamados hablaron mucho del presidente de Honduras. Entonces me preguntaba ayer yo, y por eso les traslado la pregunta, partiendo de que puede ser una sentencia ejemplarizante esta, para todos los que se dedican a estas actividades en América Latina, ¿cuánto pudo haber influido el parentesco del presidente del Estado de Honduras con el imputado condenado y al que hoy se le fija la pena? Después de la pausa, las respuestas de los abogados Julio César Ramírez y Marcos Zelaya, aquí en Frente a Frente, más la lectura de los mensajes que nos llegan desde toda la geografía nacional.